Hoy viajamos a 1968, un año que cambió el mundo. Barricadas en el barrio latino, 9 millones de trabajadores en huelga, un presidente que desaparece unas horas y un país paralizado. Pero casi 60 años después, la pregunta sigue abierta. ¿Fue el Mayo francés una revolución auténtica o un estallido simbólico que no cambió realmente el poder? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal de podcast Historias sin pretensiones. Vamos a ver todo lo que contaba. Toño, como hacemos siempre, vamos a ponernos en contexto. ¿Qué estaba pasando en el mundo en 1968? Pues como has dicho antes, fue un año explosivo. Recordemos que estaba la guerra de Vietnam, que había un movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, que también se produjo la primavera de Praga. La juventud en todo el mundo estaba cuestionando la autoridad. El Mayo francés forma parte de esa ola global. Así es, pero Francia tenía sus propias particularidades. Era un país estable, con crecimiento económico. Lo que había era una crisis generacional y cultural más que una situación revolucionaria clásica. ¿Cómo empezó todo? Todo arranca en Nanterre, ¿no? Cuando estudiantes increpan al ministro François Missofe durante la inauguración de una piscina. Entre ellos estaba Daniel Cohn-Bendit, que se convertía en uno de los rostros del movimiento. Exacto. Protestas estudiantiles por la rigidez del sistema universitario y por cuestiones más amplias y generales, por ejemplo, autoritarismo, sociedad de consumo, imperialismo. El 3 de mayo, tras el cierre de la Universidad de Nanterre, miles de estudiantes se concentran en la Sorbona y la policía interviene. Pero ojo, al principio era un movimiento muy minoritario. Sin la intervención policial y el cierre de la Sorbona, probablemente no habría escalado. Y el 10 de mayo llega la famosa noche de las barricadas en el barrio latino. Las calles se llenan de adoquines arrancados, coches volcados y enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad. La brutalidad policial genera una ola de solidaridad que va mucho más allá de los estudiantes. Ese fue el momento simbólico, las calles del barrio latino convertidas en campo de batalla. La violencia policial generó solidaridad masiva. A partir de ahí el país se paralizó. Se suele hablar de revolucionario, pero parece que eso es discutible, porque el poder real nunca cambió de manos. Totalmente de acuerdo, así fue, pero todavía se complicaría más la cosa. Sí, porque el 13 de mayo se convocó una huelga general que paralizó el país. Más de 9 millones de trabajadores se sumaron. Fábricas como Renault son ocupadas. Se detienen transportes, minas, electricidad, la prensa. Francia prácticamente se paraliza. En ese momento, el gobierno de De Gaulle parece realmente amenazado. Aunque claro, con más de 9 millones de trabajadores en huelga, está muy cerca de considerarse revolucionario. Desde luego, fue la mayor huelga general de la historia de Francia. Fábricas ocupadas, como decías, transportes paralizados. El Estado estuvo realmente en jaque. Durante unos días, sí. Incluso figuras como Mitterrand, el socialista Mitterrand, hablaron de formar un gobierno provisional. Pero los sindicatos negociaron. Los acuerdos de Grenelle ofrecieron mejoras salariales. El sistema absorbió la protesta. No hubo ruptura. De Gaulle incluso viajó a Alemania para reunirse con el general Massou y estuvo a punto de usar el ejército. Pues hubo miedo real. Durante días pareció que el gobierno podía caer. Y sin embargo, convocó elecciones y las ganó. Eso es clave. Si hubiese sido una revolución real, no habría salido reforzado en junio. Entonces vamos al corazón del debate. ¿Fracaso político o transformación profunda? Vamos a analizarlo. Transformación total. Cambios en derechos laborales, igualdad de género, voto a los 18 años, democratización universitaria, pero sobre todo un cambio mental. Se cuestionaron jerarquías, autoridad, moral sexual. Esto no se revierte. Sí, pero te voy a contar una cosa, porque muchos de esos cambios ya estaban en marcha. El 68 aceleró procesos, sí, pero no creó un nuevo sistema. En los años siguientes se avanzó en derechos laborales, igualdad entre hombres y mujeres, el voto a los 18 años, democratización universitaria. Más que un cambio de régimen, fue un cambio cultural y se cuestionaron jerarquías, autoridad, la moral sexual, como decía, relaciones familiares. La rigidez social francesa comenzó a suavizarse. Date cuenta que no toda revolución necesita tomar el poder. A veces basta con cambiar la cultura. Y otras veces el mito supera la realidad.
Vamos a hablar de otro tema que nos gusta mucho, los protagonistas. ¿Cuáles fueron los principales? Pues ya has mencionado alguno, como Cohn-Bendit, pero también tenemos a Len Gesmar, a Jacques Sauvegot y el apoyo simbólico del filósofo Sartre. No podemos olvidar a De Gaulle, que terminó ganando las elecciones, ¿no? Eso también forma parte de la historia. Sí, por supuesto, sin olvidar a De Gaulle, que en unos días estuvo en la picota y parecía que iba a caer y luego ganó unas elecciones y ratificó su poder. Quizá el mayo del 68 no fue una revolución clásica, quizá fue algo más difícil de medir, un terremoto cultural. Lo que está claro es que durante unas semanas millones de personas creyeron que el mundo podía rehacerse desde abajo, y esa idea todavía incomoda. Gracias, Toño, por contarnos aquel apasionante episodio de la historia, no solo de Francia, sino de Europa. Y gracias a ti, Ana, por haber participado de forma tan activa en este episodio. Bueno, pues hasta aquí nuestro episodio de aquella turbulenta primavera parisina. Esperamos que os haya gustado y si es así, ya sabéis, darle me gusta, compartirlo con vuestros amigos y recomendar nuestro podcast entre los amantes de la historia.